Hola, buenas tardes, amigos y amigas que nos seguís a través de la cámara, amigos que estáis aquí en el estudio en la emisión de este programa. Muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por acompañarnos y iniciamos con este programa el primero de la nueva época, de lo que estoy compartiendo a través de Recuerda TV con el patrocinio y con la colaboración de la Fundación Espató. Para muchos de los que estáis viendo este vídeo, estáis siguiendo este programa por la televisión, recordaréis que durante un tiempo, durante bastantes meses, precisamente a través de la Fundación Espató y en Recuerda TV, he estado desarrollando un programa que ha tenido como título Comparte tus preguntas con Emilio Carrillo. Fueron 12 programas de 1 hora cada uno. A lo largo de esos 12 programas se plantearon multitud, decenas de preguntas que fui respondiendo de corazón con relación a lo que con cada una de esas preguntas sentía. Ahora que arrancamos esta nueva época, arrancamos esta nueva fase, vamos a cambiar el formato. Voy a estar compartiendo aproximadamente durante 1 hora con vosotros y con vosotras y después vamos a abrir un turno de coloquio de aproximadamente otra hora, aprovechando la presencia en esta sala de amigos y de amigas que van a formular las preguntas de manera directa. Lo cual no quita que en momentos concretos también, de preguntas que han quedado pendientes de la antigua época, del anterior programa, también vayamos rescatando algunas. En esos 12 programas fue insistente que, con base precisamente en vuestras preguntas, nos refiriéramos al funcionamiento de la mente y cómo la mente, debiendo estar a nuestro servicio, realmente en la práctica cotidiana sucede todo lo contrario. Somos nosotros los que terminamos estando al servicio de ella, no ella al servicio de nosotros. Y ese estar al servicio de la mente, esa especie de abducción que lleva la mente con relación a cada uno de nosotros, nos mete en un mundo de desasosiego, de desconcierto, de preocupación, de malestar y de sufrimiento. Pues bien, en esta primera parte del programa, y para abrir después el coloquio de la segunda parte, voy a resumir de una forma lo más sintética posible las características básicas que hemos ido desgranando a lo largo de esos 12 programas de cómo funciona la mente y por qué nos tiene abducido, cuáles son las razones de esa abducción y en concreto en qué se basa, cuáles son los tics, cuáles son los modos operativos de la mente que nos terminan enganchando y terminan haciendo que, en lugar de estar al servicio nuestro, seamos nosotros los que estamos al servicio de ella. Voy a hablar fundamentalmente de media docena de características de la mente. Voy a hablar de sus pensamientos pestañeos, en segundo lugar de cómo la mente funciona viendo todo torcido, en tercer lugar cómo igualmente opera con base en el contraste, me explicaré con relación a ello, en cuarto lugar la importancia que para la mente tiene los sistemas de creencias, en quinto lugar cómo la mente se acerca a la realidad, al mundo que nos rodea, no viéndolo realmente, sino pensando acerca de, y cómo ese acerca de establece una barrera entre nosotros y la realidad. Y por fin, en sexto y último lugar, hablaremos de esa creación mental que es el tiempo, que si el futuro, que si el pasado, que si el pasado, que si el futuro, y nunca en el aquí y ahora, nunca en el presente, porque el aquí y ahora es extraño para la mente. Vayamos por parte, siguiendo aproximadamente este esquema. Empezando por los pensamientos pestañeos. Esta expresión os puede parecer rara. ¿Qué es eso de pensamientos pestañeos? Pues bien, es muy sencillo. Cuando nos observamos, vemos con facilidad que hay una parte de nuestro cuerpo que pestañea. Son los ojos, nuestros párpados. Continuamente están pestañeando. Ese pestañeo de los ojos es autónomo, no depende de nuestra voluntad. Da incluso una percepción rara cuando estamos hablando con otro. Ya nos hemos acostumbrado y no nos parece raro, pero es raro. Estamos hablando con alguien y ese alguien que nos está mirando, a la vez que nos mira, está cerrando los ojos cada X segundos. A veces da ganas de decirle, oye, ponte de acuerdo ya, mírame o no me mires, pero ese abrir y cerrar los ojos continuos, ¿qué es lo que significa? No hacemos ese tipo de preguntas porque ya sabemos que es normal, es un tic natural de nuestros párpados. Pues bien, con la mente no lo sabemos, pero ocurre exactamente lo mismo. La mente pestañea, lanza continuamente pensamientos, una cadena, una catarata incesante de pensamientos que no son nuestros,
que la mente crea y lanza de forma autónoma y de forma independiente, independiente de nuestra voluntad. Durante el día, esos pensamientos pestañeos son los que llamamos pensamientos. Durante la noche, los sueños. Esos sueños que también en cadena incesante aparecen en nuestra cabeza, en nuestra mente, mientras que estamos dormidos. Esos pensamientos del día, esos sueños de la noche, forman parte de esa cadena continua de los pensamientos pestañeos de la mente. Todos los pensamientos que la mente crea de manera autónoma, de manera independiente de nosotros mismos y lanza sin parar. Ciertamente, entre los pensamientos que crea la mente y lanza, hay una parte de pensamientos que sí son nuestros. Son aquellos pensamientos que la mente crea cuando nosotros conscientemente le estamos diciendo: mente, ven para acá que te necesito. Por ejemplo, ahora mismo, para mantener este diálogo que estoy manteniendo con vosotras y con vosotros, necesito a la mente. Necesito a la mente está creando unos pensamientos, le está dando forma de palabra, está utilizando el lenguaje, que también es una creación de la mente, y estos pensamientos sí son míos. No son pensamientos creados de forma independiente y autónomos por la mente. No son pensamientos pestañeos, son pensamientos conscientes, pensamientos que estoy creando de manera voluntaria y de manera consciente. Y en el día a día es verdad que en distintas ocasiones, en diversas ocasiones, en la vida cotidiana, llamamos a la mente y la utilizamos para conversar, para interaccionar con los demás, para poner en práctica nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, en definitiva, nuestra capacidad creativa, para programar, para planificar. La mente es útil, sirve para muchas cosas, y esas cosas, ese menú de prestaciones que tiene la mente, cuando la utilizamos conscientemente, da lugar a pensamientos que no son los pensamientos pestañeos a los que estoy haciendo referencia. Sin embargo, si nos observamos, si tomamos conciencia, solo un pequeño porcentaje de los pensamientos que la mente lanza son realmente nuestros. Un tanto por ciento abrumador, el 70, el 80, el 90%, son pensamientos pestañeos, no pensamientos conscientes nuestros, sino pensamientos pestañeos que la mente crea a su bola. Pues bien, además de percibir esto, además de darnos cuenta de esto, es crucial que entendamos también que esos pensamientos no son nuestros, que nos demos cuenta y que al percibir y darnos cuenta que no son nuestros, no consintamos que nos atraigan, que nos absorban como si fueran imanes, y por supuesto que no le sigamos el juego. Dicho coloquialmente, que no le demos conversación. Son pensamientos que no son nuestros, y al no ser nuestros tenemos que desentendernos de ellos. Tenemos que intentar por todos los medios que aparecen, porque la mente los lanza de manera autónoma, pero nosotros no engancharnos a ellos, como si fueran nubes que aparecen en el cielo. No nos subimos a la nube, vamos a dejar que los pensamientos se los lleve el viento, porque no son nuestros. Esto ocurre en la cotidianidad, estos pensamientos pestañeos, y sin embargo el engancharnos a ellos, el subirnos a la nube, ocurre en nuestra cotidianidad con enorme frecuencia. Quizás lo sabemos mejor, nos damos más cuenta cuando sucede en ese momento de la noche en el que por algún motivo nos despertamos, por cualquier circunstancia, por un ruido, porque nos levantamos porque tenemos ganas de hacer pipí, por algún motivo. Y lo que queremos inmediatamente es volver a dormirnos. Y sin embargo, ahí, autónoma e independientemente de nosotros, aparece la mente y lanza pensamientos pestañeos, unos pensamientos pestañeos que no son nuestros y que nos impiden conciliar nuevamente el sueño. Además, la mente se le arregla para que esos pensamientos pestañeos que lanza sean precisamente pensamientos de preocupación, de desconcierto, de desasosiego, de cosas que tenemos ahí que nos quitan el sueño. Eso es precisamente lo que la mente lanza. Es un buen ejemplo de esos pensamientos pestañeos a los que no nos tenemos que enganchar, porque en la medida que nos enganchemos, precisamente en el ejemplo que acabo de poner, pues tenemos enorme dificultad para volver a coger el sueño. Y esto ocurre en nuestra cotidianidad con muchísimos casos, y no solamente durante la noche, sino también durante el día. La mente, cuando menos lo esperamos, lanza pensamientos pestañeos que nos pillan. A lo largo de este programa, bien al final de mi intervención o ya en el coloquio, hablaremos de la práctica para que estos pensamientos pestañeos
esta cadena incesante de pensamientos pestañeos vaya parando y la mente se calle. Eso sí, como adelanto, es fundamental no hacerle el juego, el observarla y el desenganchar, que la mente no juegue con nosotros, que la mente no se divierta con nosotros, que cuando lance pensamientos pestañeos nosotros no le hagamos el juego. En caso de que le hagamos el juego, la mente se lo pasa bien, se divierte y sigue en su cadena incesante. En la medida en que seamos capaces de cortar, de no engancharnos a ese juego, la mente se aburre y cuando se aburre, se calla. Posiblemente, insisto, hablaremos de esto al final de mi primera intervención o ya en el coloquio. La segunda característica con relación al funcionamiento de la mente que quería compartir, conforme a lo que inicialmente planteaba, es que la mente todo lo ve torcido. También en nuestra experiencia del día a día es sencillo percibir que esto es así. Es muy difícil que con relación a algo la mente considere que está bien, que considere que es como tiene que ser y que no lo enjuicie, que no lo etiquete, que no lo clasifique. Todo lo contrario, la mente en su modo operativo, lo usual es que todo lo que nos rodea lo critique. Se dé importancia a sí misma opinando acerca de esas cosas, lanzando criterios, lanzando juicios y en última instancia considerando que todo lo que hay en el entorno tiene que ser mejorado o está simplemente mal, está torcido. Esta característica en el funcionamiento de la mente, para entenderla incluso mejor, cabe contrastarla con un símil que utilizo mucho en las charlas, que es ese pequeño experimento que posiblemente muchas y muchos de vosotros y de vosotras hicisteis en el colegio, os enseñaron en el colegio. Ese experimento consistente en coger un vaso de cristal y llenarlo de agua limpia, de agua transparente. Y ese vaso de cristal lleno de agua, coger un lápiz y ese lápiz introducirlo en el vaso y mirar a través del vaso. ¿Qué es lo que le sucede a ese lápiz que hemos introducido en el vaso cuando lo miramos a través del vaso? Pues que el lápiz se ha torcido. El lápiz ya no está derecho, sino que se tuerce. Eso sí, en cuanto que sacamos el lápiz del vaso, el lápiz vuelve a estar derecho, deja de estar torcido. Pero en cuanto que volvemos a introducir el lápiz otra vez en el vaso, otra vez se vuelve a torcer. Y si lo volvemos a sacar, otra vez se convierte en un lápiz derecho. ¿Qué es lo que sucede? Recordaréis que el profe, el maestro o la maestra nos decía, el hecho de que el lápiz se tuerza dentro del agua en el vaso es una ficción. No es que el lápiz se tuerza y se ponga después derecho y se vuelva a torcer y se vuelva a poner derecho. No, no, es más sencillo. El lápiz nunca se ha torcido, nunca está torcido. Y el verlo torcido dentro del vaso con agua es un efecto óptico, es simplemente un efecto visual. Pues bien, esto cabe aplicarlo al 100% al funcionamiento de la mente. La mente, como compartí hace unos minutos, vale para muchas cosas. Tiene un amplio menú de prestaciones, que si interactuar con los demás, comunicar, hablar, escribir, plasmar nuestros dones y talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras capacidades creativas, el programar, el planificar, el que hacer posible programas como este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, la mente teniendo muchas prestaciones no sirve para todo. Y muy en particular, la mente nos sirve para ver la vida. Que resuene en vuestro interior. La mente no sirve para ver la vida, para comprenderla, para entenderla. Cuando intentamos ver la vida a través de la mente, sucede igual que el lápiz y el vaso con agua, que las cosas se tuercen, que no están torcidas, igual que el lápiz, no están torcidas, pero la mente, por un efecto mental, mental, igual que en el vaso y en el agua se daba un efecto óptico, un efecto visual, por un efecto mental, la mente hace que lo veamos torcido, pero no es verdad. El lápiz, las cosas, la realidad no está torcida. Cuando la mente la utilizáis para cosas que no le corresponden, y muy en particular para ver, para entender, para comprender la vida, la mente provoca el efecto de distorsión y os parece que las cosas están torcidas. Pero las cosas
No sé si eso para vosotros y vosotras es una buena o una mala noticia. Las cosas no están torcidas. Todo es exactamente como corresponde que sea. En vuestra vida, en la de los demás y en el mundo, todo es exactamente como corresponde que sea. Cada persona está en su estado de conciencia, en su momento evolutivo, en su dinámica conciencial y en su proceso. Y todo lo que vive esa persona como lo que vivís vosotros y vosotras tiene exactamente el sitio que le corresponde. Nada es una casualidad, todo son causalidades, sincronicidades, y todo lo que aparece en vuestra vida y en la de los demás aparece y tiene un sentido profundo en clave de vuestro desarrollo conciencial y evolutivo y en el entendimiento y el recuerdo de lo que verdaderamente sois y lo que verdaderamente es. Estáis creando vuestra vida continuamente, sois responsables de vuestra vida al 100%, estáis creando y generando todo lo que llamáis vuestra realidad. Esa realidad se corresponde exactamente con las experiencias que corresponde que viváis en función de vuestro momento evolutivo, en clave de vuestro proceso y de vuestro desarrollo conciencial. Y esto es válido para vosotros, es válido para los demás, es válido para el mundo, es válido para la creación y es válido para el mundo entero. Nada sobra ni falta, todo tiene el sitio que le corresponde, todo en definitiva es, permitidme que utilice la expresión, perfecto. Tan perfecto que ni siquiera cabe denominarlo perfecto, porque eso supondría suponer que existe lo imperfecto, y no, en la realidad, en vuestra vida, en la mía, en la de los demás, en el mundo, en la creación, en el cosmos, todo es perfecto, todo es exactamente como corresponde que sea. Y todo tiene un sentido profundo, un profundo por qué y para qué en clave de los procesos concienciales a los que me estoy refiriendo. Nada está torcido y nada es nada. Hay un sentido profundo en la salud, hay un sentido profundo en la enfermedad, hay un sentido profundo cuando estáis solo y sentís la soledad, y hay un sentido profundo cuando estáis en compañía, hay un sentido profundo cuando se viven experiencias de alegría, y hay un sentido profundo cuando se viven experiencias de tristeza. La mente todo lo ve torcido y dice sí, dice no, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, esto hay que cambiarlo, esto no debería ser así. Y de esa forma no percibimos la realidad. La vemos torcida cuando la realidad no es esa y nos mete a nosotros, a nuestra vida, en un mundo de ficción, en un mundo de desasosiego y en un mundo de sufrimiento. Que la paz llene tu corazón. Que tus ojos vean la verdad a través del corazón y no a través de la mente. Y entonces ese desasosiego, esa zozobra, esas preocupaciones, esa falta de armonía y esa falta de paz desaparecerá. Y verás que todo está exactamente en su sitio. Por tanto, si la primera característica en el modo de funcionamiento de la mente que he resaltado se basaba en los pensamientos pestañeos, la segunda que he comentado y he compartido se basa en que la mente todo lo ve torcido. Y con estas dos primeras características, estas dos nos abren las puertas a la tercera. La mente funciona en el contraste. ¿Qué significa esto? Para empezar, la mente todo lo ve en clave de dualidad, en clave de polos opuestos. Observaros a vosotros mismos. La mente, cuando enjuicia, cuando clasifica, cuando etiqueta, una buena parte de esos pensamientos pestañeos que lanza de manera autónoma están llenos de dualidades. Blanco y negro, feo y bonito, bueno y malo, alto y bajo, etcétera, etcétera, etcétera. En esto se basa el funcionamiento de la mente. La realidad, cuando la veáis a través del corazón y no torcida a través de la mente, es muy otra. La realidad es que esos opuestos, esas dualidades, esos polos, realmente no son tales. Cuando la mente vaya callándose y contempléis la vida cotidiana a través del corazón, podréis comprobarlo. Podréis comprobar que los teóricos opuestos no son tales, sino ritmos distintos de una misma energía, y por tanto pertenecen a esa misma energía. Son simplemente ritmos distintos, sí, pero de una misma energía. Os pongo un ejemplo que es sencillo de entender. El frío y el calor y el frío. La mente lo sitúa en nuestra cabeza en clave de opuestos. Calor, frío, frío, calor. Sin embargo, la realidad no es esa. El frío y el calor no son sino ritmos de una misma energía, la temperatura. Cuando las partículas caloríficas
giran con mucha velocidad, se produce lo que se denomina calor. Cuando su ritmo de movimiento es lento, se produce lo que denominamos frío. Pero el fenómeno es exactamente el mismo, partículas que se mueven y en función de la velocidad, en función del ritmo, generan una sensación de frío o una sensación de calor. Pero realmente no son opuestos, pertenecen a un mismo fenómeno. Esto ocurre en la vida en multitud de situaciones y circunstancias que la mente, sin embargo, clasifica como cosas aparentemente muy distantes, aparentemente contrapuestas, a través del contraste, porque la mente funciona en el contraste. Y lo que sobre todo y fundamentalmente me interesa destacar con relación a este punto es lo siguiente. Como la mente funciona en el contraste, se produce una circunstancia francamente curiosa. La mente centra su atención en lo que podríamos denominar o en lo que ella denominaría negativo y raramente centra su atención en lo que ella misma denominaría positivo. Eso implica a su vez que las experiencias que hay en nuestra vida que ella califica de positivo no la valoramos, no le damos importancia. Es como si la mente no las computara, no le sacara jugo. Y en cambio, aquellas experiencias que con base en el contraste la mente ve y califica como negativo, la mente sí se centra en ellas, sí las computa, sí se mete en ellas y le saca jugo. Os pongo un ejemplo para que se pueda entender esto mucho mejor. La salud y la enfermedad. Volvemos a los opuestos, la salud y la enfermedad. Pues bien, es muy probable que muchos de vosotros y de vosotras estéis sanos. Pues bien, os pregunto, ¿estáis sanos? ¿Os habéis levantado esta mañana sanos, agradecidos a la vida y a vosotros mismos por esa salud? ¿Habéis tenido durante la mañana o durante el día pensamientos acerca de la salud que estáis disfrutando? ¿Os habéis asomado a la ventana y os habéis dicho, oye, tengo un día por delante para gozarlo con salud, con energía, porque me encuentro bien, porque estoy sano? No, raramente hacemos esto. Cuando estamos viviendo la salud, no nos acordamos de ella. Y no nos acordamos de ella porque la mente, a través de la cual queremos vivir todo, la mente no lo computa. La mente no le saca jugo a ese tipo de experiencias. En cambio, recordad cuando habéis estado enfermos. Y da igual que la enfermedad sea grave o leve. Cuando hay la enfermedad, cuando aparece la enfermedad en nuestra vida, la mente sí que la computa inmediatamente. Sí que nos pasamos el día recordando que estamos enfermos y queriendo estar sanos. Y hay que ver que estoy enfermo y hay que ver lo mal que me encuentro y que me duele esto y que me duele aquello, que quiero tener la salud, que quiero recuperar la salud. La experiencia de enfermedad, cuando se produce, la mente sí la computa, la mente sí atiende a ella. Y es en ese momento, curiosamente, cuando la mente se acuerda de la salud, cuando estamos enfermos. En el mismo momento en el que recuperemos la salud, ¡plá!, la mente vuelve a desenchufar de la salud y la importancia de la salud desaparece de nuestra vida. Volvemos a vivir sanos, pero sin valorar cotidianamente la importancia y la significación de tener esa salud. Esto es un ejemplo de cómo la mente funciona en el contraste. Y esto tiene una enorme importancia en vuestra vida. Por lo siguiente, he hablado antes de que todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué en clave de nuestro desarrollo conciencial y evolutivo, en el proceso de recuerdo de lo que somos y de lo que es. Pues bien, en ese proceso y en esa evolución, el proceso y la evolución se produce gracias a las experiencias. Son las experiencias de la vida cotidiana las que impulsan nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y hablando en terminología de la mente, podríamos decir que las experiencias son de dos grandes tipos. Experiencias tipo naranja, experiencias tipo limón. Las experiencias tipo naranja son aquellas experiencias cuyo jugo es dulce, como el de las naranjas. Y podemos tomar ese jugo dulce, ese zumo dulce, bebérnoslo e impulsar nuestro proceso conciencial como si fueran vitaminas, impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo gracias al zumo de naranja. Igualmente, en nuestra vida cotidiana aparecen experiencias ácidas, experiencias que, en el símil que estoy utilizando, serían experiencias limón. El jugo de esas experiencias es un jugo amargo, es un jugo de limón.
Y también al beberlo nos aportan, entre comillas, vitaminas concienciales que impulsan nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pues bien, aquí estamos, viviendo la vida cotidiana, con experiencia tipo naranja, con experiencia tipo limón, con zumo de naranja y con zumo de limón. Y ambos zumos impulsan nuestro proceso conciencial y evolutivo. A partir de ahí, para impulsar mi proceso conciencial y evolutivo, tomo zumo de naranja, no tomo zumo de limón. Voy a evolucionar a través del gozo, no a través del sufrimiento. Voy a evolucionar a través de las experiencias que he calificado como de zumo de naranja, y no a través de la experiencia de dolor, a través de la frustración, a través de la experiencia de tristeza, a través de la experiencia de enfermedad. Eso está en nuestra mano. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como nuestra mente no computa las experiencias de salud, las experiencias de zumo de naranja, sino que con base en el contraste solo computa las experiencias de enfermedad, las experiencias negativas, el zumo de naranja es como si no existiera. Y nuestro proceso conciencial y evolutivo, mira por dónde, tiene que producirse entonces a través de las experiencias de sufrimiento, a través de las experiencias tipo zumo de limón. No porque la vida sea así, sino porque nosotros la estamos haciendo así al no computar nuestra mente la salud y sí computar la enfermedad. La salud impulsa nuestro proceso conciencial. El agradecimiento a la salud, el vivir conscientemente de nuestra salud, el derrochar diariamente nuestra energía que procede de esa salud, impulsa nuestro proceso conciencial. Pero como no la computamos, como estamos sanos y no nos damos cuenta y solamente echamos en falta la salud cuando estamos enfermos, entonces la salud no puede aportar nada a nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y en cambio la aporta la enfermedad. Y tenemos que crear, porque lo hacemos nosotros, experiencias de enfermedad y experiencias de esa tipología para sacarle jugo que nos alimente conciencialmente e impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y de esto se han dado cuenta mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad. Y os pongo dos ejemplos a los que me gusta acudir. En el siglo XVI, Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, cuando nos habla de la transformación en Dios, de encontrar lo que realmente somos, de recordar lo que realmente somos y lo que es, y cuando nos habla de la amada en el amado transformada, que plasma ese encuentro con nuestro auténtico ser, lo hace dentro de un poema que se llama La noche oscura, y él llega a decir: oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada, la noche oscura. Porque Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, se da cuenta de que las experiencias de alborada, las experiencias de luz, las experiencias de día, es como si no existieran. Y necesitamos noches oscuras para darnos cuenta, para plantearnos cosas que si no, no nos daríamos cuenta y nunca nos plantearíamos. Pero esto no es porque la vida esté mal hecha o mal diseñada, sino porque utilizando la mente, y no somos capaces de trascenderla, no computamos nunca los días, y sí computamos las noches oscuras. De esto también se dio cuenta el cantautor cubano Silvio Rodríguez, cuando en el año 1969 compuso la canción del elegido. Ese ser de otro mundo, como vosotros y como yo, que vamos de planeta en planeta, como vosotros y como yo, y que en un momento determinado decidimos bajar a la guerra, dice la canción. Perdón, quise decir a la tierra. Y cuando bajamos a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues dice la canción de Silvio, que lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Bueno, ¿cómo es que lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida? ¿Por qué no a la inversa? ¿Por qué no aprendemos de lo hermoso enseguida? Y es lo tremendo lo que nos cuesta la vida y por tanto lo vamos desechando. Pues porque estamos obsesionados y abducidos por la mente, porque no somos capaces de ver la realidad, porque nos empeñamos en ver la vida a través de la mente y la mente nos sirve para eso y la mente funciona en el contraste. Y mientras que sigamos en esa dinámica vamos a tener que tomar mucho zumo de limón, mucho zumo ácido como vitaminas concienciales para seguir impulsando el proceso de recuerdo de lo que es y conseguir finalmente esa experiencia de divinización que Juan de Yepes llamó la amada en el amado transformada. Pasamos, si os parece, a la cuarta característica de las que apuntaba en el esquema inicial: los sistemas de creencias. ¿Os habéis interrogado en alguna ocasión si lo que hacéis lo hacéis realmente vosotros o no son sino respuestas automáticas
que escapan de vuestra voluntad y de vuestro control? Pues bien, de corazón a corazón, el ser humano todavía en la evolución actual de la humanidad, la mayor parte de las cosas que el ser humano dice que hace, no la hace. Mejor dicho, no es él el que la hace, son simplemente respuestas automáticas, movimientos reflejos, ajenos a la propia voluntad de la persona. Y esas respuestas automáticas, esos movimientos reflejos ajenos a la voluntad de la persona, son los tics con los que responden los sistemas de creencias que tenéis instalados en vuestra cabeza. Los sistemas de creencia son como programas informáticos. La mente la podemos imaginar como un enorme ordenador, prodigioso, sensacional. Y ese enorme ordenador está lleno de programas informáticos. Esos programas informáticos son los sistemas de creencias. Y en el día a día, sin darnos cuenta, creyendo que somos nosotros los que estamos haciendo, decidiendo, etcétera, 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 realmente no es así, sino que nuestro comportamiento, nuestras conductas, son ni más ni menos que respuestas automáticas a los sistemas de creencia que tenemos aquí instalados. Y diréis, ¿y cómo se instalan aquí en la mente los sistemas de creencias? Pues fijaros, desde que nacemos, la familia, los amigos, el colegio, el instituto, la universidad, los medios de comunicación, las cosas que leemos, los vídeos que vemos, los comentarios, las conversaciones, todo eso va introduciendo en nuestra mente sistemas de creencias. Y en nuestra realidad cotidiana, aunque ingenuamente pensamos que estamos tomando nosotros decisiones y estamos actuando, realmente, solo, ni más ni menos, estamos respondiendo automáticamente en nuestra conducta a esos sistemas de creencias. Mirad, en la edición anterior de este programa, en el de Comparte tus preguntas, hubo una pregunta acerca de las limosnas. Y me preguntaban, Emilio, ¿tú das limosnas? Mi respuesta, silencio. ¿Por qué? Porque en mi cabeza no hay un sistema de creencias que automáticamente me lleve a decir si doy o no doy limosna, que cuando alguien se me acerca pidiendo una limosna yo tenga ya aquí la respuesta preconcebida. Esta es una de las características de los sistemas de creencias, que tenemos las respuestas ya antes de que tengamos delante el acontecimiento. Es una de las características fundamentales de los sistemas de creencias. Ya sabemos lo que haremos, incluso cuando son situaciones ante las que nunca hemos estado. ¿Das limosna o no das limosna? Pues yo qué sé. Cuando alguien se acerca a mí pidiéndome una limosna, estaré atento a lo que dice mi corazón y no la mente y estaré en consecuencia. Hay gente que me dice, pues no, yo tengo claro que no hay que dar limosnas. Además hay una cantidad de gente tremenda pidiendo limosna, hay que decir que no. Y a mí cuando se me acerque alguien le voy a decir que no, porque no hay que dar limosna. Es un sistema de creencias. Hay otras personas que me dicen, pues yo en cambio doy limosnas. Hasta el punto de que en el coche llevo siempre un montoncito de euros y a los que se me acercan en el semáforo bajo la ventanilla y a cada uno le voy dando 1 euro. Son sistemas de creencias. Desde la perspectiva que estoy compartiendo, cuando no hay sistemas de creencias, no hay una respuesta predefinida. Cuando se te acerque la persona pidiéndote algo, escucha tu corazón. Y puede ser que no le des nada, puede ser que compartas con él 1 euro o puede ser que le dé todo el dinero que lleve en la cartera. Yo qué sé. Va a depender de lo que en ese momento tu corazón te diga, no de las creencias previas que estén ahí ya instaladas en tu cabeza. Vete a saber por qué y vete a saber por quién. En este punto me gusta compartir la anécdota de una charla que dio en Nueva York el Dalai Lama. Y al final de su intervención, donde él hablaba de que todo tiene su sentido profundo, de la confianza en la vida, en fin, de muchas de las cosas que nosotros compartimos aquí en Recuerda Televisión, en el turno de coloquio una persona le hizo la siguiente pregunta. Bien, usted ha dicho muchas cosas, pero yo le hago una pregunta directa. Usted va por la calle atravesando un puente y hay una persona en la baranda que se va a tirar por el puente para suicidarse. ¿Usted qué haría? ¿No interferiría? Como todo es perfecto, como todo es como tiene que ser, ¿usted qué haría? Ante esa pregunta el lama guarda silencio. No estamos acostumbrados al silencio. A pesar de que nacemos en silencio porque el lenguaje nos lo tienen que enseñar, sin embargo, nos cuesta mucho trabajo la situación de silencio.
Y el silencio del lama, cuando pasaban 20 segundos, 40 segundos, un minuto, generó una enorme tensión. Se hacía insoportable. Cuando ese silencio ya se alargó 2 y 3 minutos, aquello estalló. Tenía que estallar por algún sitio. Y estalló por la misma persona que había formulado la pregunta, que volvió a hacer uso de la palabra y le dijo: ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Y ahí sí tomó la palabra el lama y contestó: efectivamente, no sé qué decirle. Lo sabré cuando me suceda. Lo sabré cuando me suceda. Cuando tenga delante a esa persona que se quiere tirar por el puente, entonces percibiré, sentiré y decidiré lo que hago. Pero no hay en mi cabeza una creencia previa que me esté ya diciendo cómo tengo que actuar, porque para colmo esa creencia está instalada desde fuera. Son programas informáticos. Y además esos programas informáticos van cambiando, se van actualizando, como diríamos también en lenguaje informático. Y esto hace que haya en vuestra vida sistemas de creencias cuando tenéis una edad que van cambiando por sistemas de creencias a veces totalmente opuestos cuando tenéis otra edad distinta. Y sois capaces de defender con mucha vehemencia la creencia A de la misma manera que al cabo del tiempo defendéis con vehemencia la creencia B cuando la B y la A son totalmente antagónicas. Así funciona la mente. Y así funcionan los sistemas de creencias. Y hay que liberarse, hay que limpiarse de tantos sistemas de creencias. Hay que estar en el aquí y ahora, viviendo la vida, sin tantas respuestas ya predefinidas a todo y por todo. Esa es otra de las características del funcionamiento de la mente. Recapitulando: pensamientos pestañeos, la mente que funciona viendo todo torcido, la mente que funciona con base en el contraste, y cómo en la cabeza, en la mente, tenemos instalados sistemas de creencias, cual programas informáticos que nos llevan a actuar de manera automática creyendo que somos nosotros los que hacemos o decidimos, cuando realmente son solo eso, respuestas automáticas de sistemas de creencias que tenemos instalados en la cabeza. Vamos a pasar ahora a la quinta característica del esquema inicial que planteaba, el acerca de. La mente, cuando la utilizamos para ver la vida, para entenderla, para comprenderla, todo lo que ve, a todo lo que se acerca, no lo está viendo realmente, sino que está pensando acerca de eso. Y el acerca de establece una barrera entre la realidad y nosotros. Y esto está íntimamente unido con el sistema de creencias. Ejemplo: en la naturaleza, una rosa, en cuanto que aparece una flor como una rosa en nuestro campo visual, la mente entra en escena y la mente dice: es hermosa. Pero la rosa no es hermosa. La rosa es una rosa. El hecho de calificarla de hermosa, de etiquetarla de hermosa, es una respuesta de un sistema de creencias que lleva a pensar que la rosa es hermosa. Y a partir de ese momento realmente no estamos viendo a la rosa, estamos viendo a la etiqueta que la mente ha puesto sobre la rosa calificándola de hermosa. De la misma forma, si aparece un cardo borriquero, ese mismo sistema de creencias que nos llevó a la mente a plantear la etiqueta de hermosa hacia la rosa, hace que la mente le plantee al cardo borriquero la etiqueta de feo. El cardo borriquero es feo. Y el cardo borriquero no es feo. El cardo borriquero es simplemente un cardo borriquero. Ni feo ni no feo. Es como es. Y la rosa no es hermosa ni no hermosa. Es como es. La rosa es una rosa, el cardo borriquero es un cardo borriquero. Sin embargo, la mente no ve la realidad. Ni ve a la rosa, ni ve al cardo borriquero. Sino que, con base en los sistemas de creencia, piensa acerca de hermoso, feo, no sé qué, no sé cuánto, y al pensar acerca de, no está viendo la realidad. Nos pasa incluso con las personas. Os presentan a alguien, no lo habéis visto en vuestra vida, y aparece la mente en escena. En lugar de ver a esa persona de corazón a corazón, en lugar de sentirla, en lugar de percibirla, en lugar de realmente conectar y contactar con ellas, la mente aparece en escena. Y no veis a la persona, pensáis acerca de ella. Y en ese acerca de la mente se proyecta y lanza todo su sistema de creencias. Puede ser que la forma de ir peinado ya sea un elemento determinante para que juzguéis a la persona, o la forma de vestirse, o si siendo un hombre va o no va afeitado, o la ropa que lleva,
si es de una forma o de otra, o los colores que utiliza en la ropa, o si tiene gafas o si no tiene gafas. Multitud de cosas que realmente no te están diciendo nada sobre la realidad de la persona, pero que la mente utiliza como parámetros para interpretar a la persona con base en los sistemas de creencias. El color de la piel, por ejemplo, es simplemente ya un hecho para que la mente lance una etiqueta acerca de la persona por su color de piel. ¿Y qué tiene que ver eso con la persona que tienes por delante? ¿Qué tiene que ver el que lleve pelo largo, el que esté rapado, el que tenga gafas, el que no tenga gafas, el que se haya afeitado ese día, el que no se haya afeitado, el que lleve una camiseta o una falda o un pantalón de un color o del otro, el que lleve zapatos planos, el que lleve tacones? ¿Qué tiene que ver eso con la persona? Sin embargo, la mente aparece en escena, utiliza toda la base de datos de sistemas de creencias y a esas personas que os acaban de presentar, al segundo ya tenéis una opinión formada sobre ella. Ya tenéis una etiqueta acerca de la persona. ¿Pero esto qué es? Esto es una auténtica locura. Es la locura en la que nos introduce la aducción de la mente cuando no somos capaces de ponerla en su sitio y cuando nos enganchamos a ella. Y en lugar de decirle, mente, cállate, que tú de esto no entiendes, le seguimos el juego y creemos que es verdad, que esos pensamientos, ese pensar acerca de esas cosas que nos está diciendo la mente acerca de la persona que tenemos delante son ciertas, cuando no son ciertas, son simplemente interpretaciones sesgadas de la mente con base en sistemas de creencias. Esta es la realidad. Y esto ocurre en todo, ocurre incluso en una experiencia tan enormemente potente en la vida humana como es el enamoramiento. Ahí me gusta compartir que en multitud de casos, no siempre, porque también aparece el amor verdadero, el amor real, pero en multitud de ocasiones eso que se denomina enamoramiento no se produce entre dos personas, en el formato de relaciones estándar entre el chico y la chica, sino que siempre hay 4 por medio, siempre hay 4, no 3, como en los thrillers, no, 4. El chico, la chica, el chico imaginado por la chica y la chica imaginado por el chico. Porque el chico no está viendo a la chica, está pensando acerca de ella y está proyectando sobre ella un montón de sistemas de creencias. Los sistemas de creencia que le han llevado a preferir a las rubias a las morenas, pongamos por caso, o a las flacas con las que no lo son tanto, o los sistemas de creencias que han llevado a percibir un determinado formato de pareja, cómo tienen que ser las relaciones entre hombre y mujer, y todo eso, ¡bumba!, se lanza encima de esa chica que tienes delante. Y eso hace que no veas a la chica, sino que estés pensando acerca de ella, la chica imaginada por el chico. Pero es que a la chica le pasa lo mismo. La chica no ve al chico, ve el chico que está imaginando, igual que el chico lanzando sobre el chico sistemas de creencias que hacen que no esté viendo al chico, sino interpretando esa realidad que tiene delante. Y esto hace que en multitud de casos el chico no se esté enamorando de la chica de verdad, sino que esté enamorándose de la chica inventada por su mente. Y que la chica no se esté enamorando del chico, sino que se esté enamorando del chico imaginado por su mente. Y claro, sucede lo que sucede, que la realidad antes o después se impone. Y entonces viene a verme al chico y me dice, Emilio, es que la chica no es como yo pensaba. Digo, claro que no es como tú pensabas, pero es que no lo es ahora y es que nunca lo ha sido. Y es que ahí radica el problema, de que la chica no es como tú pensabas, porque era la chica imaginada por ti. Efectivamente, ese es el problema, que la chica nunca será como tú piensas, sino que será como es, como realmente es. Y la chica viene y te dice lo mismo, es que él no es como yo pensaba. Efectivamente, hombre, por fin te diste cuenta. Claro que no es como tú pensabas. Y es que nunca lo ha sido. Y ahí radica el problema, de que las cosas no son como pensamos, sino como son. Y cuando las vemos a través de la mente, es una acerca de, y es una interpretación de la realidad a través de los sistemas de creencia. Y no vemos la realidad. No vemos lo que realmente está sucediendo. No vemos a los demás. Y ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Porque también tenemos un pensamiento acerca de nosotros, no somos capaces de vernos tal como somos. Y además en ese acerca de nosotros mismos solemos ser curiosamente muy duros, muy hostiles, muy agresivos con nosotros mismos y lanzamos un montón de pensamientos siempre en forma de culpas, de errores, de equivocaciones, de cargas, de lastres, de karmas. Ya está bien, ya está bien. Vamos a decirle a la mente, ya está, cállate. Y eso se consigue no siguiéndole el juego, no haciéndole el juego, no subiéndote a las nubes, que no juegue contigo, que no se divierta, que se aburra y que en ese aburrimiento poco a poco, se vaya callando. Y por fin, como sexta y última característica de la que quería comentar en esta primera parte del programa acerca del funcionamiento de la mente,
citaba el tiempo, el tiempo. El hecho de que la mente todo lo computa en clave de pasado, futuro, futuro, pasado. A la mente le encanta recordar el pasado. Y como estamos abducidos por ella, a muchos seres humanos le encanta recordar el pasado. Pues bien, no hace falta ser un lince como para darse cuenta de que ese pasado sobre el que la mente piensa nunca ha existido. La mente, cuando mira al pasado, solamente recuerda lo que le interesa. Es selectiva y solo recuerda lo que le interesa. Y para colmo, aquello que le interesa no lo recuerda tal como fue, sino que lo interpreta. La mente mira al pasado de forma selectiva e interpretativa. Hacer la prueba con amigos con los que tengáis amistad hace muchos años. Recordar determinada experiencia, recordar determinado viaje, recordar determinado encuentro. Veréis cómo con relación a eso hay cosas que vosotros recordáis y los otros no. Y cosas que recordáis ambos, pero que la interpretación que hacéis del hecho es distinto. Totalmente distinto, dependiendo de que la haga él o dependiendo de lo que haga tú. Esa es la norma en el funcionamiento de la mente, porque la mente, cuando mira al pasado intentando esa tontería de recordar, lo hace de forma selectiva y lo hace de forma interpretativa. Y nos mete en un mundo de confusión. La realidad es que el pasado no existe. El pasado existió cuando fue presente. Y cuando fue presente, lo que sucedió, lo que viviste, lo que experimentaste, entró en ti. Ya está en ti. Y nunca te va a dejar. En nuestro proceso de recuerdo de lo que somos, en nuestra dinámica conciencial, en nuestro proceso evolutivo, podemos tomar el símil de un edificio que se va construyendo. Y cuando tuviste 20 años construiste la planta tercera. Y cuando tuviste 30 años construiste la planta cuarta. Y así sucesivamente. Y todo lo que viviste en cada momento de tu vida no tienes que recordarlo. Porque además si intentas recordarlo a través de la mente va a ser selectivo e interpretativo. Pero no hay que recordarlo. Existió cuando fue presente. Y como fue presente, en ese momento la experiencia se incorporó a ti y la llevas dentro. Esas experiencias son las que te han impulsado en tu proceso, los que han impulsado tu evolución, las que te han hecho como actualmente son, el edificio que actualmente eres. Y todas esas experiencias son como ladrillos de ese edificio. Ahí están. No tienes que recordarlo. No tienes que recordar qué es lo que yo hacía hace exactamente 10 años con mi vida. No, si es que lo hiciste porque fue presente y lo que hicieras, ni bueno ni malo, haría lo que correspondería en ese momento en función de tu proceso conciencial y evolutivo, porque los errores no existen, se incorporó como ladrillo en el proceso tuyo de configuración de lo que hoy es. Y hay gente que me dice, pues no, yo miro al pasado y estoy muy arrepentido de lo que hice porque me equivoqué. Pues allá tú, pero hoy estás aquí, subido en una especie de balcón, y estás viendo lo que llamas tu vida pasada, y me estás diciendo, me arrepiento de esto, y de esto, y de esto, y ojalá pudiera borrarlo de mi vida. Pues ¿sabes lo que ocurriría si lo borras de tu vida? Que te caes del balcón. Porque si estás aquí ahora es por todo lo que has vivido. Y todo lo que has vivido, lo califique la mente como lo califique, lo interprete como lo interprete, ha tenido su porqué y su para qué, y ha contribuido a la configuración de lo que actualmente eres. Y en cuanto que quites algún ladrillo, esos ladrillos que tú estúpidamente denominas errores y que no lo fueron, ese edificio se va a desmoronar, se va a desconfigurar. Por tanto, el pasado existió cuando fue presente, y a partir de ahí hay que pasar página. Y lo del futuro todavía es más divertido, porque al menos el pasado existió cuando fue presente, y lo fue, pero es que el futuro jamás ha existido. El futuro, cuando suceda eso, será presente, y si no es presente, no será. El futuro es una ficción mental. Y sin embargo, ¿qué importancia tiene el futuro en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas estáis diciendo que vais a hacer mañana y no hacéis hoy? Mirad, en un tanto por ciento abrumador, el futuro actúa como una droga que nos lleva a posponer para mañana lo que tendríamos que hacer hoy, lo que de corazón sentimos que corresponde hacer hoy, y tenemos miedo para hacerlo. El llamado futuro es una droga que oculta el miedo, y por eso nos encanta, por eso la gente se lo inyecta en vena, porque es una forma de evadirse de la realidad, y la realidad no es ni más ni menos
qué miedo. Muchísimas personas que no viven su día a día, su vida cotidiana, en el aquí y ahora como de corazón sienten. Y ante eso dicen, no, ya sé que yo no estoy viviendo como mi corazón me indica, pero lo haré mañana. ¿Cuándo? Y el listado del cuándo es enorme. Cuando suceda esto, cuando suceda aquello, cuando encuentre trabajo, cuando me toque la lotería, cuando encuentre una pareja, cuándo, cuando me jubile, cuándo. Esas miradas hacia el mañana están escondiendo otra palabra que empieza por M, pero no es mañana, es miedo. Y fijaros, también hemos compartido muchos en los programas que hemos desarrollado en Recuerda Televisión. No pasa nada por tener miedo. No pasa nada. Si tienes miedo, reconócelo, obsérvalo, date cuenta, coge ese toro por los cuernos, y ese miedo, al observarlo y al aceptarlo, se va a ir diluyendo. Al observarlo y al aceptarlo. Pero claro, si en lugar de aceptarlo y observarlo lo que hace es negarlo, lo que hace es decir, no, yo miedo no tengo. Lo que pasa es que ahora no, mañana. Cuando con la droga del futuro estás ocultando esa realidad que es el miedo, entonces lo que estás haciendo es que no estás reconociendo el miedo, te estás autoengañando. Y ahí radica el problema. Ese es el efecto de la droga llamada futuro, que te lleva al autoengaño, te lleva a no reconocer que estás dejando para un hipotético mañana que nunca va a llegar lo que sabes de sobra que corresponde en tu vida hacer hoy. La mente funciona en esta dinámica absurda, pasado, futuro, futuro, pasado, como una pelota de tenis que va de lado a lado de la cancha. Y sin embargo es absolutamente incapaz de vivir el aquí ahora. Un aquí ahora, tan aquí ahora, que ni siquiera puede ser denominado presente, porque si no hay pasado y no hay futuro, y no lo hay, tampoco hay presente. Al dejar de haber pasado, al dejar de haber futuro, tampoco hay presente. Hay simplemente aquí ahora. Simplemente aquí ahora. Un aquí ahora tan directo que ni siquiera puede ser pensado. En cuanto que penséis en el aquí ahora, ya ha dejado de ser aquí ahora para convertirse en pasado. La maravilla de la vida es que es un continuo aquí y ahora. Y ese continuo aquí y ahora solo puede ser vivido. La vida solo puede vivirse. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a no vivir la vida, sino a pensar acerca de la vida, con base en todos los TIC, sistemas de creencia, contraste, torcido, etcétera, etcétera, que vengo desarrollando. Y de esa manera jamás estamos en el aquí y ahora, siempre estamos entre el pasado y el futuro, y la vida se nos escapa como agua entre los dedos de la mano. La vida no puede ser pensada, tu vida no puede ser pensada, tu vida solo admite ser vivida, ser desarrollada desde ese aquí y ahora, dejando a un lado el pasado y el futuro. He desarrollado hasta aquí las 6 características fundamentales que planteaba al inicio del programa. Los pensamientos pestañeos, cómo la mente opera viendo todo torcido, cómo funciona en el contraste, el protagonismo que tienen en la mente los sistemas de creencia, el pensar acerca de en lugar de realmente ver la realidad, y el funcionamiento del tiempo, el papel del tiempo en el funcionamiento de la mente, expulsándonos de la vida, es decir, del aquí ahora, y estando permanentemente en el juicio entre el pasado y el futuro y el pasado. Ahora aprovecharemos el coloquio para hablar también, seguro, de cómo conseguir que la mente se pare, que la mente se calle. Y como adelanto de lo que ahora abordaremos, comparto con vosotras y con vosotros lo siguiente. No podéis abandonar la mente. La mente no la podéis dejar. Eso sí, podéis conseguir que la mente sea ella la que os abandone. Es como una pareja a la que vosotros no podéis dejar. Eso sí, es posible que ella os abandone. ¿Cuándo os abandona? ¿Cómo os abandona? Lo he apuntado ya en el desarrollo del programa. Cuando se aburre. Esa pareja que nos está abduciendo, que es la mente, nosotros no podemos dejarla. Eso sí, ella nos abandona cuando se aburre de nosotros. ¿Y cuándo se aburre? ¿Cómo se aburre? Cuando no le hacemos el juego. Cuando al aparecer en escena, en lugar de seguir la corriente le decimos, mente, no, tú de esto no entiendes. Cállate, vuélvete a tu sitio, ya te llamaré
cuando te necesite. No, es que esto está mal, no, es que esto es feo, no, es que esto no me gusta. Mente, cállate, tú no sirves para ver la vida, tú de esto no entiendes. Vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Bien, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Como tenemos aquí un grupo de amigos y de amigas que nos ha acompañado, venga, ¿quién se lanza? Sí, bueno, en relación con el tema de la mente, yo quiero hacer dos preguntas en una. Tengo constancia de que el cuerpo del deseo, lo mismo que el cuerpo mental, en el hombre no lo tenemos desarrollado todavía. ¿Está al servicio la mente está al servicio del cuerpo del deseo? ¿O el cuerpo mental no lo tenemos suficientemente desarrollado como para que sea capaz de controlar? Tal como lo siento en mi corazón, Félix, hay una confusión en los términos a lo largo de la historia de la humanidad, en las corrientes espirituales, en las distintas escuelas. Hay una confusión entre mente y consciencia. Y creo que en muchas ocasiones estamos llamando mente o mental a lo que realmente es otra cosa, que es consciencia. Comparto con frecuencia que la mente y la consciencia son fáciles de distinguir, porque la consciencia opera como un espejo. Si hemos discernido las características de la mente en lo que llamamos de programa, con todo lo que he compartido, la forma de definir a la consciencia, de identificarla, es muy sencilla, es un espejo. La consciencia refleja la vida, refleja la realidad. Ahí no hay opinión, ahí no hay juicio, ahí no hay criterio, ahí no hay un me gusta o no me gusta. La vida, ahí está, y aquí estoy yo, en consciencia. A partir de ahí se produce una especie de milagro, porque al ser el espejo, la consciencia un espejo que refleja la vida, la experiencia real hace que se produzca una especie de unificación. El espejo se convierte en lo reflejado se convierte en el espejo. La consciencia es vida, la vida es consciencia. Y tú, que te acercas a la vida no a través de la mente, sino a través del corazón y de la consciencia, te unificas con la vida. Creo que muchas corrientes espirituales, cuando nos han hablado de lo mental, del desarrollo de lo mental, están haciendo referencia precisamente a eso, a la consciencia, no a la mente entendida como ese instrumento que utilizamos en el día a día, en los pensamientos, etcétera, etcétera, sino una cosa distinta que tiene que ver con el ámbito de la consciencia. E incluso cuando contemplan ya no solamente la vida humana, sino la creación y el cosmos desde el punto de vista mental, por ejemplo, el famoso principio hermético del mentalismo, que es el primer principio hermético, realmente no nos están describiendo un cosmos o una creación donde funcione como la mente, no, nos están describiendo un cosmos que funciona en consciencia, que es la consciencia en evolución y es la conciencia en expansión. Hola Emilio, quería hacerte una pregunta. En cuando has explicado un símil, cuando explicabas el funcionamiento de la mente, el zumo de naranja y el zumo de limón, ¿qué le dirías a aquellas personas que están acostumbradas a alimentarse con zumo de limón y quieran comenzar a tomar zumo de naranja? Lo primero, que se den cuenta. Lo primero es tomar conciencia, el darte cuenta. Eso es lo primero. Lo que hemos compartido en este programa puede servir a las personas que lo han estado compartiendo con nosotros. Me doy cuenta, ya me he dado cuenta. A partir de darte cuenta viene lo segundo, vale, ya lo sé, ya he tomado conciencia, ¿ahora qué hago? La mente, como comentaba hace un ratito, no la podemos dejar. Es decir, para disfrutar del zumo de naranja y no estar abocados a tomar zumo de limón, porque el zumo de naranja ni siquiera lo computamos desde el punto de vista experiencial, la mente tiene que volver a su sitio. Pero nosotros no podemos dejarla, ni podemos forzarla. Tiene que ser ella la que nos abandone. Esto es crucial. Sé que puede parecer muy teórico, ahora voy a intentar ir más a lo práctico, pero es que es crucial. Y para que la mente te abandone, es clave que se canse de ti. No puedo expresarlo con más claridad, que se canse.
Y por experiencia propia y por experiencia de un buen número de personas, sucede. No es algo teórico, es algo real. Cuando uno va adquiriendo el hábito en el día a día de la mente aparece en escena, no porque yo la llame, sino porque ella, ¡bumba!, aparece. Y aparece como le gusta a ella, con base en que todo está torcido, en el contraste, lanzando ahí pensamientos pestañeos. Oye, mente, que no te hago caso, que no te hago el juego, que no voy a seguir tu cadena de pensamientos, que vuelvas a tu sitio, que ya te llamaré cuando te necesite. Y eso que hoy a cualquiera o a muchas personas que estén siguiendo no les puede parecer una utopía, os aseguro que cuando se hace y se convierte en un hábito, la mente se cansa de ti. Es como si la mente dijera, vaya tía o vaya tío Pelma, ahí te dejo, hombre, que eres un pesado, y se va. Y entonces, a partir de ahí, la mente está a nuestro servicio. La llamamos cuando la necesitamos y ella ya no aparece en escena. Pero para eso hace falta instalar un hábito en nuestra vida. De la misma forma que hemos considerado normal, cuando no es normal, el que la mente aparezca en escena, y lo hemos convertido en un hábito, que aparezca en escena continuamente, ¿por qué no convertimos en un hábito en nuestra vida el no hacerle caso? El decirle, mente, no, tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio. Es simplemente un hábito, no tiene más secreto, es simplemente un hábito. En nuestra vida cotidiana confundimos lo frecuente con lo normal. La gente llama normal a lo que es frecuente, pero hay demasiadas cosas que, siendo frecuentes, no son normales, sino profundamente anormales. Consecuencia de sistemas de creencias que nos llevan a hacer cosas que en su fondo y en su trasfondo son anormalidades y que consideramos normales porque lo hace todo el mundo y lo hacen con frecuencia, pero eso no las convierte en normales. El que la mente sea una voz que está ahí permanentemente en la cabeza hablando sin parar es frecuente, pero no es normal, es una profunda anormalidad. Y es un hábito que se ha instalado en nuestra vida, de ahí que sea frecuente. Pues bien, la forma de deshacer ese hábito es sustituirlo por otro. Un hábito antiguo se sustituye por un hábito nuevo. Y esto conlleva una práctica, claro, conlleva una práctica hasta que se convierte en un hábito. En el momento en el que esa práctica se convierte en un hábito, ya ni siquiera es una práctica, es que ya se dilucida en el día a día de forma natural. Pero para que se convierta en un hábito es necesario la práctica de estar atento. Y cuando en tu día a día aparece la mente, ella por su cuenta, ¡plac!, lanzando ese pensamiento, mente, no te voy a seguir el juego. ¿A qué aparece la mente? Esto está mal, esto hay que cambiarlo, este tío no sé qué, esto... Mente, cállate, tú de esto no entiendes. Cada cual es como es, cada persona está en su proceso conciencial evolutivo, cada uno estamos creando nuestra vida, estamos interactuando conciencialmente entre nosotros, el mundo es como es porque tiene su sentido que sea, todo tiene su porqué y su para qué. Mente, cállate, tú de esto no entiendes. Y ese sentido profundo, ese porqué y para qué, la mente nunca lo va a dilucidar, nunca lo va a discernir. Ese sentido profundo está aquí, tiene que ver con lo que realmente somos, tiene que ver con nuestro auténtico ser, con lo que verdaderamente nosotros en realidad somos, lo que en tantos programas yo llamo el conductor y no el coche, no el yo físico, mental y emocional que utilizamos para experienciar la vida humana, sino el conductor que realmente somos. Por tanto, la práctica es introducir un nuevo hábito en nuestra vida, sustituir el hábito de que la mente está siempre presente por un nuevo hábito en el que con la práctica de decirle, mente, cállate, tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Y que esa práctica, que al principio puede parecer farragoso, pero que realmente no lo es, se termina convirtiendo en un hábito. Y ya a partir de ese momento esto fluye de manera natural. Es un hábito instalado en tu vida. El hábito de vivir sin mente, entendiendo por vivir sin mente el que la mente aparece solo cuando tú la llamas, solo cuando tú la necesitas. Hola, Emilio. ¿Me quiere decir entonces que no debe de haber unas reglas éticas con referencia a las situaciones, a las personas, a las cosas? Como por ejemplo, hacer daño o no, robar o no. ¿Cómo funcionamos entonces? ¿Bajo qué reglas? La contestación que te voy a dar así a bote pronto puede parecer muy rara, pero efectivamente no hay que tener ninguna regla, ninguna ética, ninguna moral. Ha habido hombres y mujeres
a lo largo de la historia de la humanidad que nos han invitado a dar ese salto. Es un salto evolutivo. Recuerdo, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, más allá de la moral. Hay que ir más allá de la moral. Cuando contemplamos la sociedad actual, cuando nos contemplamos a nosotros mismos en el momento presente, esto se nos hace muy cuesta arriba. Esto se va a convertir en una selva. Esto se va a convertir en un desastre. Pregunta que me hago a mí mismo retóricamente. La sociedad actual, la mente, considera que funciona como debiera funcionar. La mente es la primera que nos está diciendo que la sociedad, entre comillas, es un desastre. La mente es la primera que nos está diciendo que hay violencia, que hay muerte, que hay robo, que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay injusticia, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que nos está diciendo la mente. Y curiosamente, esa misma mente es la que nos está diciendo que hacen falta unas reglas, unas normas y una ética. ¿Para qué? Pero si resulta que esa misma mente que me está diciendo o hablando de las reglas, de la ética y de las normas, me está también diciendo que la sociedad basada en tantas reglas, tanta ética y tantas morales, lo que está convertida es en una sociedad llena de violencia, llena de ira, llena de conflictos, llena de dolor. De corazón a corazón. Hay que saltar por encima de eso. Acabo de citar el símil del coche y el conductor, que me gusta mucho utilizar. Somos el conductor, infinito, divino y eterno, encarnados en este plano, para experienciar la vivencia humana. Y para encarnar en este plano utilizamos un coche, un yo físico, mental y emocional. El sistema operativo de ese coche es la mente. Pues bien, todo lo que tiene que ver con las reglas, con las normas, con las éticas y con las morales pertenece al mundo del coche. No pertenece a mi mundo. Mi mundo es el mundo del conductor. Y el mundo del conductor no sabe de reglas, ni sabe de ética, ni sabe de normas, ni sabe de moral. Solamente sabe de amor. Porque es lo que soy, porque es lo que somos. Solamente de amor. Cuando vamos adquiriendo el hábito de no identificarnos con el coche y nos vamos viendo como lo que realmente somos, como el conductor, cuando eso ocurre en la vida se transforma en amor. Y ahí no hacen falta ninguna reglas, no hace falta ninguna moral. Hay un santo y místico y doctor de la Iglesia, Agustín de Hipona, San Agustín, que en un momento concreto lanzó la siguiente frase: ama y haz lo que te dé la gana. Ama y haz lo que te dé la gana. Cuando has percibido lo que eres, cuando te has encontrado con lo que realmente eres, y eso se lleva a tu vida diaria, eso es amor. Y ahí no hay otra cosa posible que amor. Y a partir de ahí, haz lo que te dé la gana. Salta por encima de los sistemas de creencias, salta por encima de las morales, salta por encima de las reglas. Y todo lo que hagas, inevitablemente, ineludiblemente va a estar impregnado de amor. Pero eso solo ocurre cuando has conectado con lo que realmente eres. Mientras que te estés identificando con Emilio, mientras que te estés identificando con tu coche, mientras que estés metido en tu pequeña historia personal, en tu mundo del yo, en tus confusiones mentales, en tus emociones, mientras que estés en ese lío, ahí posiblemente en ese follón, sí se requieran unas reglas que tanto follón le intenten dar un poquito de sentido, aunque finalmente no lo consiguen. Pero eso pertenece a ese mundo tremendo, donde también está el ego, con todos sus líos, sus dominios, sus controles, la sociedad que se ha forjado y que se ha creado, y todo tiene su porqué y su para qué, con base en esos comportamientos egoicos. Cuando la mente se va poniendo en su sitio, cuando la mente se va aburriendo y se va adquiriendo el hábito de vivir sin mente, aparece la consciencia. Y al aparecer la consciencia es cuando lo que realmente somos, ¡plac!, se plasma. Y a partir de ahí, todo se transforma en amor. Y permitidme que comparta también lo siguiente. Ya está bien de esa estupidez de querer conectar con uno mismo. Ya está bien. Que hay muchísima gente que me dice: Emilio, voy a conectar con mi interior, yo voy a conectar conmigo. Vamos a ver, ¿cómo que vas a conectar contigo? ¿Cómo que vas a conectar con tu interior, con lo que eres? ¿No te das cuenta de que eso es una absoluta estupidez? Que es una contradicción flagrante. ¿Quién va a conectar contigo? ¿Qué va a conectar contigo? ¿Desde dónde vas a conectar contigo? Si eres tú, ¿no te das cuenta que eres tú?
Lo único que tienes que hacer no es conectar con tu energía, con tu interior, con lo que eres. No conectes con nada de eso. Simplemente serlo. Ya está, si es que no tiene más historia. Es el coche, la mente, la que quiere conectar con el conductor. Y la mente jamás va a conectar con el conductor. El coche nunca va a conectar con el conductor. Es el conductor el que de forma natural, conscientemente debe conducir el coche. Y cuando se habla de conectar con lo que soy, de conectar con mi interior, lo está diciendo el coche. Es un juego mental, es nuevamente la mente en escena. Y esa conexión nunca será posible, porque desde el coche jamás se puede ir al conductor. Para que el conductor resplandezca, además de que la mente esté en su sitio y la desidentificación del coche, lo único que tenemos que hacer es ser lo que somos. Ser lo que somos. En el ámbito oriental, a ese ser lo que somos se le llama iluminación. Y la iluminación se caracteriza precisamente, si puede ser definida de alguna manera, es que la iluminación consiste en la innecesariedad de la iluminación. Porque no es necesario iluminarse porque ya lo estamos, solamente tienes que darte cuenta. Una persona iluminada es una persona normal, no entendiendo por normal lo frecuente, sino entendiendo por normal lo que realmente es normal. Una persona que ha recordado lo que es el conductor. Nuestra dimensión infinita, divina y eterna, y que tiene la capacidad de plasmarlo en la vida cotidiana. En algunas corrientes espirituales a esto se le llama divinización. Los primeros padres de la Iglesia lo llamaron endiosamiento. Hay corrientes actuales que lo llaman el empoderamiento. El nombre es lo de menos. Es la amada en el amado transformada. La transformación en Dios de la que nos habló Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. En eso consiste. Y cuando eso se vive como realidad en tu cotidianidad, cuando viviendo la vida eres tú y solamente tú lo que realmente eres, no hay reglas, no hay ética, no hay moral ninguna que valga, no hay normas. Lo único que hay es amor, un amor consciente, una conciencia que es amor y se desparrama en el día a día, de modo y manera que, como dijo San Agustín, ama y haz lo que te dé la gana. Hola, Emilio. En primer lugar, muchísimas gracias por compartir tanto como sientes. Y tenemos muchas preguntas al tiempo limitado. Me voy a centrar en la última parte de tu exposición, cuando has hablado del presente, pasado y futuro. Cuando dice que la experiencia ya lo has vivido, no tienes que recordarla. ¿Cómo se explica a personas que repiten experiencias, no solo una vida, sino en distintas vidas y siguen repitiendo? ¿Qué hay, qué sientes respecto a esas experiencias que venimos a vivir? Y una vez superadas, que se habla, superar, ¿qué significa eso de superar? Para no tener que vivirla. Y hechos dramáticos, muchas veces que se repiten y se cambian los actores de una vida a otra, pero se sigue repitiendo el mismo hecho dramático. Si la hemos vivido ya, ¿por qué hemos de repetirla? Efectivamente, Enrique, es una experiencia muy frecuente y muy abundante. Frecuente utilizando el término con propiedad, frecuente y abundante. Las experiencias, todas, sin excepción, le ponga a la mente el color que le ponga, tienen su sentido profundo. Tienen su por qué y para qué, y ese sentido profundo y ese por qué y para qué siempre está relacionado con tu proceso conciencial y evolutivo. Bien, a partir de ahí, cuando esa experiencia la tienes delante y la vives, porque se produce la circunstancia de volverla a vivir. E incluso como tú apuntas, porque es así, ya no solamente en esta vida, sino en la cadena de vidas, vuelven a aparecer esa misma experiencia. La respuesta es muy sencilla, porque a esa experiencia, aunque ha aparecido en tu vida, sin embargo tú no le has sacado el jugo que la experiencia conlleva. Es como el tener encima de la mesa un determinado plato para comértelo, y el sentido de ese plato, el que aparezca en la mesa, es precisamente que te lo comas, y tú, sin embargo, no te lo comes. Por los motivos que sea, tienes el plato delante y no te lo comes. A veces no te lo comes porque no lo ves suficientemente, es decir, experiencia, por ejemplo, de salud, experiencia de gozo que aparecen en tu vida y no le sacas el jugo porque tu mente no lo computa. Pero también hay experiencias de dolor, de tristeza, que esa es la mente sí la computa. Esa la mente sí es capaz de sacarle su jugo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la propia mente
y tú en el comportamiento y en los hábitos en los que te has metido, en lugar de sacarle el jugo, te limitas a etiquetar la experiencia y a decir, esta es una experiencia de dolor, esta es una experiencia de tristeza, esta es una experiencia de enfermedad, esta es una experiencia de soledad, y la rechazas. La estás viviendo, pero la rechazas. Al rechazar la experiencia, aunque la estés viviendo, es como si no la vivieras, porque no la estás experienciando. Esto lleva a un punto enormemente interesante, y es que desde el punto de vista de las experiencias y desde el punto de vista de la consciencia, el quid de la cuestión no está en el qué, sino en el cómo. Permitirme el juego de palabras. En la experiencia, lo importante no es el qué experiencia es, sino el cómo vives la experiencia. Si esa experiencia aparece delante tuya y la tienes, si estás enfermo, pongamos por caso, estoy enfermo, pero en lugar de centrarte, bueno, vale, estoy enfermo, ¿cómo vivo la enfermedad? Vívela desde la aceptación. Comprende que la enfermedad tiene un sentido profundo, que hay un mensaje en esa enfermedad. Pero no, ¿qué es lo que solemos hacer? Se le rechaza mentalmente. A la experiencia se le dice que no, yo no te acepto. La estás viviendo, curiosamente. Estás viviendo esa enfermedad, estás viviendo esa soledad, pero no la estás viviendo porque la estás rechazando. De ahí la importancia en no quedarte en el qué. Cuando se plantan experiencias delante tuya, pero tú no eres capaz de pasar el qué, y en lugar de centrarte en el cómo, y el decir, venga, voy a vivirla, estoy enfermo, venga, voy a ver qué es lo que esta enfermedad conlleva. Hay tristeza en mi vida, venga, voy a coger el toro por los cuernos, voy a contemplar y voy a vivir esa tristeza. Cuando las experiencias, sean blancas o negras, amarillas o rojas, bonitas o feas, tú coges el toro por los cuernos y las vives, ya no las vuelves a vivir. Ya son experiencias que efectivamente ya las has hecho tuyas. Pero cuando tienes la tristeza delante, cuando tienes el abandono, por ejemplo, delante, y en lugar de aceptar el abandono y el decir, vale, estoy abandonado, voy a vivir esta experiencia de abandono, voy a intentar entender desde el corazón qué es lo que conlleva, qué sentido profundo tiene. Cuando ese abandono tú lo vives centrado en el cómo, ya la experiencia de abandono la has incorporado en ti y no se repite. Ya rompes con la cadena del sánsara, con la cadena continua de los karmas, las experiencias de encarnación y de reencarnación. Pero es imprescindible que aceptes la experiencia, que no estemos siempre, que es lo que hace la mente, centrado en el qué pasa, qué deja de pasar, qué hago, qué dejo de hacer, y ante las experiencias concretas nos centremos en el cómo vivo la experiencia. Tengo salud, ¿cómo vivo la salud? Si lo importante no es tener salud o enfermedad, lo importante es cómo la vive. Hay ejemplos en nuestro entorno, todos tenemos conocidos o amigos que son un ejemplo al respecto. Ahí tienen la enfermedad, están viviendo la enfermedad, pero si el quid de la cuestión no es el que estén enfermos, sino el cómo lo están viviendo. Y qué ejemplo, ¿verdad?, nos dan muchas personas que están en la enfermedad. La enfermedad está ahí, pero cómo la están viviendo. Sí, una frase que has dicho, con la que estoy plenamente de acuerdo, es todo es como debe ser. ¿Se tiene que traducir esto como que el tiempo está medido? ¿Como que el proceso, entre comillas, está pensado? La palabra no es pensado. Bueno, entre comillas. La palabra no es pensado, pero compartido muy sintéticamente, la creación es consciencia en expansión y evolución. Eso es la creación. Consciencia en expansión y evolución. Y por tanto, todo es consciente. Cuando la ciencia hoy se asoma al cosmos, se asoma al universo conocido por la humanidad, muchos científicos plasman y comparten su asombro. El asombro de que parece que todo encaja, de que todo está en su sitio, y de que fenómenos que la ciencia durante un tiempo consideraba inexplicables, hoy empiezan a encontrar explicación, pero precisamente por esto mismo, porque todo increíblemente está en su sitio. La ciencia hoy día tiene instrumentos tecnológicos para adentrarse en lo pequeño. Hemos conseguido la evolución conciencial de la humanidad en su plasmación científica, ha conseguido atravesar el átomo.
ir más allá de protones, electrones, neutrones. Llegamos al cuásar, hemos conseguido ir más allá del cuásar. Hoy la ciencia de vanguardia, la teoría de cuerdas, nos habla de que realmente la materia no existe, que son puntos de información que vibran, y de ahí lo de cuerdas, de ahí lo de la teoría de cuerdas, puntos que vibran. Y hacen unos modelos informáticos de cómo esos puntos se distribuyen en lo que denominamos materia. Y tenemos la foto de esos modelos informáticos acerca de esa distribución de puntos vibratorios, de puntos de información. Pero la ciencia también tiene hoy instrumentos tecnológicos para adentrarse en el cosmos. No ya solo para mirar a lo pequeño, sino para mirar a lo grande. Y tenemos sondas espaciales con grandes telescopios que nos están permitiendo ver lo que está más allá de lo que hasta ahora era nuestro universo conocido. Y estamos yendo más allá de nuestra galaxia y más allá del cúmulo de galaxias al que pertenecemos. Y estamos viendo el espacio infinito. Y sacamos la foto de ese espacio infinito. Esa multitud de puntos de luz, de mundos, de galaxias, de estrellas, de multiversos posiblemente, que configuran ese espacio infinito. Y tenemos ambas fotos. Y ambas fotos, como haga así con ella, no sabes cuál es una y cuál es la otra. No sabes cuál es la foto de lo muy pequeño y la foto de lo muy grande. Y claro, la ciencia se asombra. Dice, esto es espectacular. Hay una sincronía, hay una simetría, hay unas interrelaciones entre todo. ¿Por qué? Porque todo está tejido sobre una especie de red, sobre una malla. Para entenderlo mejor, yo diría que es una especie de ADN que coge toda la creación y que se está expandiendo continuamente. Ese ADN que se está expandiendo continuamente y configura toda la creación es conciencia. Conciencia vida, conciencia que es vida, conciencia que se expande, conciencia que se evoluciona. Y efectivamente, ahí todo encaja. Ahí todo es exactamente como corresponde que sea. Y los mundos aparecen y desaparecen. Y las vidas surgen y se van y se transforman. Todo en un conglomerado perfecto donde todo tiene su sitio, donde todo tiene su porqué, donde todo tiene su para qué. Y en ese momento, Félix, en nuestro corazón, lo que fluye es, ya está. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos en nuestra divinidad. Respiramos, confiamos, fluimos. Confiamos, respiramos, fluimos. Nos dejamos llevar. Conscientemente, pero yendo más allá de lo que hasta ahora hemos llamado voluntad. Que no era nuestra voluntad, no, era la voluntad del coche. Era la voluntad del yo físico, mental y emocional. Eso es por lo que alguien tan sabio como fue Rumi, el místico sufí, allá por el siglo XII, hace ya tiempo dejó escrito, el que no escapa de la voluntad carece de voluntad. La primera voluntad, V minúscula, la segunda voluntad, V mayúscula. Quien no escapa de la voluntad carece de voluntad. La voluntad de la mente, la voluntad del ego, la voluntad del coche. Tenemos que trascender esto. Evolutivamente lo estamos trascendiendo. Evolutivamente el yo, la experiencia de individualidad, la experiencia egoica, la experiencia de yo, ha tenido su sentido profundo en la evolución de la humanidad. Pero hemos llegado a un momento en nuestro proceso conciencial evolutivo que ya está. Es más, empezamos a percibir que la única manera de que la humanidad como especie sobreviva es haciendo ese salto evolutivo. Hay gente que lo llama pasar a la experiencia de lo transpersonal, lo que está más allá del yo. O la humanidad es capaz de saltar esa experiencia del yo y pasar al ámbito de lo transpersonal, o la humanidad como especie está llamada a autodestruirse. No va a autodestruirse porque conciencialmente está en evolución y ese salto evolutivo se va a producir. Gracias. Otra preguntita, si eres tan amable. Has hablado de cuando nos presenta una persona, empieza a trabajar la mente. Que es fea, me gusta, no me gusta y tal. Pero hay personas, yo conozco algunas, y vivas, que sienten. Entonces yo cuento a veces que un amigo, un abogado, ella es mayor, pero cuando empezaba como empresario, a la reunión llevaba a la madre. Ahora estaba sentada, callada, no decía nada. Y después decía, con este sí, con este no. Y acertaba siempre. Ahora mismo conozco personas que actúan así. Por tanto, es más apropiado, en vez de acudir a la mente, lo que sientas, cuál es tu intuición, porque evidentemente, aunque todo es apropiado, estamos aquí para experimentar. Y en función de las experiencias que tengamos, vamos acumulando sensaciones de vida, lo que queramos. Es apropiado dejarse llevar por lo que sentimos en esa primera impresión,
más que por la mente. De alguna forma vamos despejando la mente y vamos actuando con el corazón. Más que la experiencia de esa señora, yo puedo compartir la mía, que no sé si es la de esa señora, aunque aparentemente puede ser la misma, no sé si en el fondo es la misma. Coche y conductor, conductor y coche. Aquí estáis vosotros y vosotras, en este espacio o en la cámara, más allá de la cámara. Aquí estáis, vosotros y vosotras. Nos miramos. ¿Qué es lo que vemos? Estamos en una reunión, en un encuentro. ¿Qué es lo que vemos? El hábito que hemos adquirido, y es un hábito, simplemente un hábito, es vernos por el coche. Y claro, si nos vemos por el coche, aparece la mente y enjuicia al personaje o a los personajes con base en los parámetros de la mente. Bien. Eso es una forma de acercarte al otro o a los otros. Mirarlos como coche. Oye, ¿y por qué no mirarlo como conductor? ¿Por qué no adquirir ese hábito? ¿Por qué cuando estás con alguien, en lugar de quedarte en el coche, desde el conductor que eres, conectar con su conductor? El ejemplo que me gusta poner, vas por la calle y hay un coche que toca el claxon, pla, 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 y tú percibes que te están saludando desde el coche, que alguien está tocando el claxon para saludarte. Entonces vas por la acera, giras la cabeza para ver quién te está saludando y para responderle el saludo. ¿Qué hacemos? ¿Miramos el coche o miramos dentro del coche? Miramos dentro del coche. Lo mismo, el coche no lo conocemos de nada y el conductor tampoco, pero el copiloto resulta que es un amigo nuestro que le ha dicho al conductor, mira, toca el claxon, que ahí está menganito. Miramos dentro del coche para saber quién nos está saludando. Pues bien, en nuestra vida cotidiana, ¿por qué hemos adquirido el hábito de mirar el coche y no miramos al conductor? Y no solamente, Enrique, en lo que hace referencia a personas con las que tenemos relaciones de trabajo, sino a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Qué costumbre, oye, de quedarnos en el coche? En lugar de, desde el conductor que eres, sentir, percibir el conductor que hay ahí. Yo tengo 3 hijos y evidentemente yo no soy adivino, ni lo pretendo ser, pero hace mucho tiempo que yo a mis hijos no lo veo como coches, lo veo como los conductores que están en esos coches. Y al percibirlo como coches, como conductores, mi conductor sabe muy bien cuál es su momento evolutivo, qué procesos concienciales están viviendo. Y como sé los procesos concienciales y el momento evolutivo que están viviendo, sé cómo eso se va a plasmar en la vida cotidiana. Yo no soy adivino, pero mi hija Paula se está preparando unas oposiciones. De hecho, dentro de muy pocos días se examina del segundo y definitivo ejercicio. Sin ser adivino, yo sé lo que va a pasar en la oposición. Paula se la ha preparado como ella es, con fuerza, con ganas, con método. Pero yo sé que poniendo toda ella de su parte, las oposiciones se aprueban o no se aprueban, porque dependen de otras muchas circunstancias, porque se presenta mucha gente, se han presentado miles cuando hay 30 plazas, etcétera, etcétera. Pero yo sé cuál es el momento evolutivo de Paula. ¿Por qué? Porque no veo a Paula como coche, sino como conductor. Y por tanto sé lo que le va a pasar en el segundo ejercicio. Lo sé perfectamente. Porque sé lo que le corresponde en su vida vivir ahora. Lo sé. Esto, insisto, no tiene que ver con la adivinanza. Yo no sé si la señora a la que tú te refieres, de forma natural, innata, porque lo más grande es que hay personas que de forma sencilla es lo que hacen. Muchas personas que la mente diría, pero si estos son, entre comillas, unos desgraciados, si estos no saben nada. Son personas que de forma natural, de forma sencilla están viviendo eso. Y por tanto tienen eso que no es intuición, sino es que lo perciben con claridad. Y ya no se trata de hacer un juicio mental, sino simplemente el saber que esa persona, por su proceso conciencial y evolutivo, está, por ejemplo, enganchado al dinero. Eso es una experiencia, eso forma parte de un proceso conciencial evolutivo. La mente puede decir, eso es malo. No, la conciencia no dice que sea malo ni es bueno, sino que esa persona quiere enriquecerse. Y que esa persona en su proceso conciencial evolutivo, con tal de enriquecerse, te puede engañar.
porque en su proceso conciencial y evolutivo enriquecerse es una prioridad. Para la conciencia, para el conductor, eso curiosamente no es ni bueno ni malo. No se está enjuiciando a esa persona, la mente es la que lo enjuicia, pero sin embargo el percibir esos procesos concienciales se perciben, permitidme que lo diga así, desde la inocencia, desde la falta de juicio, simplemente viendo al conductor que tienes enfrente como realmente es. Gracias. Yo en la pregunta que iba a hacer ahora tengo puesto expresamente experiencias negativas, la cambio. Procesos. ¿Vale? Lo que sí es cierto que desde pequeñito esos procesos que vamos a calificarlo de negativo, el hecho de quemarse un crío, se arrima a una estufa y se quema. Eso forma parte de su experiencia y eso sí le dice a la mente pues que no debe hacerlo, no debe repetir. Quiere decir que a través de esos procesos vivenciales que tienes desde que eres pequeño y que podemos calificar desde lo negativo, aportan la parte positiva de tu experiencia. La mente sirve para muchas cosas. Lo he insistido en el programa y lo vuelvo a decir. No sirve para todo y no sirve para ver la vida, entenderla y comprenderla, pero sirve para muchas cosas. La mente, en su sistema operativo, lleva incorporado el instinto de conservación. Y es perfecto. Oye, para bajar, si vives en una 8ª planta, para bajar de tu casa, utiliza el ascensor o la escalera. No te tires por la ventana porque te vas a matar. Eso te lo dice la mente. Y la mente está cumpliendo su función. La mente está unida a un instinto de conservación y está cumpliendo su función. En multitud de cosas cotidianas, la mente te está dando una serie de mensajes e indicaciones que tienen que ver con la realidad práctica, que es perfecto. El problema radica, como me he insistido muchas veces en lo que llevamos compartiendo aquí, es que aparte de eso, ¡brum!, no para, en un ritmo incesante de pensamientos pestañeos. Ahí está el quid de la cuestión, lo que no quita que la mente tenga mucha importancia para muchas cosas. Y a propósito de quemarnos, la importancia de escuchar al cuerpo. Cuando he hablado de que la mente vuelva a su sitio, de que la mente se ponga en el lugar que le corresponde y llamarla cuando realmente la necesitamos, muy unido a esto, complementariamente va, como consejo práctico, el escuchar al cuerpo. Ya no escuchamos al cuerpo, Fundamentalmente estamos escuchando a la mente. No lo que el cuerpo nos dice, sino lo que la mente nos dice que dice el cuerpo. Y resulta que a veces la mente esa información la hace llegar sin interferencia, pero en muchas ocasiones la mente esa información la hace llegar con interferencia. Ejemplo, creo que nos habrá pasado a todos alguna vez. Estamos comiendo. Y si escucháramos al cuerpo, nos dice el cuerpo, no comas más. Ese es el mensaje del cuerpo, no comas más. Ya no tienes hambre, ya te has saciado, te puedes sentar mal como sigas comiendo, ya no comas más. Sin embargo, la mente no lanza ese mensaje. La interpretación de la mente es distinta. Sigue comiendo que está muy bueno. Sigue comiendo que estoy gozando y disfrutando con la comida, que qué bueno está. Venga, hombre, y moja el pan. Y sírveme, venga, un poquito más, venga. Claro, después viene la digestión. Y te encuentras con ardores, no duermes, lo pasas fatal. No has escuchado al cuerpo, has escuchado la mente. Estamos compartiendo unos pinchos y unas copas y unos tintos o unas cervezas con los amigos. Hay un momento determinado que te dice el cuerpo, ya está, no bebas más. Pero aparece la mente, venga hombre, beben más, que lo estamos pasando muy bien. Bueno, claro, pues después al día siguiente tiene un pedazo de resaca tremendo porque no has escuchado al cuerpo, sino que has escuchado a la mente. El cuerpo, no se nos puede olvidar, que es, sé que eso le puede sorprender a más de uno y de una, más sabio que la mente. ¿Por qué? Porque evolutivamente tiene más tiempo. Es decir, analizando la evolución de nuestro coche, desde el punto de vista biológico, nuestro cuerpo es muy anterior a la mente. La mente tal como hoy es, ha tenido un desarrollo relativamente reciente. Sin embargo, durante muchísimos, decenas de millones
miles de millones de años, que ha habido una evolución biológica para dar lugar a lo que hoy es el ser humano, tal como es. Los componentes corporales, hay muchos componentes corporales que son muy anteriores a la mente, que tienen mucha más información experiencial que la mente y que son más sabios que la mente. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a no hacerle caso. Y la mente fabrica sistemas de creencias. Y esos sistemas de creencias, a los que hemos hecho referencia en el programa, se ponen por encima de lo que el cuerpo te dice. Hoy no es el momento de entrar en ello, pero no resisto el compartirlo. ¿Qué lío hemos hecho con la sexualidad? ¡Qué follón! Algo tan natural, algo tan innato, algo tan sencillo como es la sexualidad, ¿en qué lío la hemos metido? Y hemos metido a un lío en la sexualidad porque la mente se ha metido por medio. En lugar de escuchar a nuestro cuerpo y escuchar la sabiduría de nuestro cuerpo, por ejemplo, con relación a la sexualidad, hemos generado un mundo de creencias. El que cree que hay que ser célibe, el que cree que hay que ser monógamo, el que cree que no sé cuánto, el que... ¡Qué lío! El que cree que la sexualidad es así, que te sirve para conectar con no sé qué, valiente estupidez, o que la sexualidad es una asquerosidad y hay que huir de ella. Todos son sistemas de creencias, porque escuchamos a la mente en lugar de escuchar al cuerpo. En los elementos prácticos que estamos también compartiendo para que la mente vuelva a su sitio, además de lo que venimos diciendo hasta ahora, además de esta práctica que se convierte en hábito de mente, tú ves, esto no entiende, cállate, vuelva a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite, escuchar al cuerpo. El cuerpo es sabio, vamos a escuchar al cuerpo. La mente, está muy claro, es muy poderosa, poderosísima. Está demostrado científicamente el efecto placebo, que la mente, en fin, es capaz de curar solamente por la creencia, ¿no?, de que eso que estás tomando se puede curar. Tú hablas de apartarlo, que te deje a ti en vez de dejarla tú. Pero es posible, tú sientes, yo sé que no, pero bueno, habrá mucha gente que cree, o todavía está trabajando ahí, que es posible poner la mente a trabajar para la conciencia, por ejemplo, mediante la palabra, mediante afirmaciones, mediante frases, digamos, positivas y tal, y en vez de, en una primera etapa, si quieres, hay mucha gente que está trabajando en eso, ¿no? ¿Tú sientes que eso es apropiado en una primera fase, en un primer momento, o directamente hay que pasar a dejarla? No, por por supuesto que sí, Enrique. Vamos a ver, que te deje la mente significa que tú la llamas cuando tú consideras oportuno. Y en eso encaja absolutamente lo que tú estás compartiendo. Es decir, por supuesto que la mente ha de estar al servicio de la conciencia, por supuesto que sí. Por supuesto, y tú conscientemente llamas a la mente para lo que tú en conciencia consideres oportuno. En conciencia, no en creencias, sino en conciencia. Si tú en conciencia consideras oportuno llamar a la mente para, pongamos por caso, pronunciar un mantra, por poner un ejemplo, porque en tu conciencia tú disciernes que ese mantra, por las razones que sea, por las energías que mueve, por la vibración que produce, genera unos efectos en el entorno, si tú en conciencia lo consideras así, llama a la mente para pronunciar ese mantra. Me refiero a una fase anterior. Antes de llegar a ese nivel, ponerla a trabajar, trabajando, por ejemplo, con el poder de la palabra, para crear otra creencia distinta a la que tenías. Por ejemplo, el tema de escasez. Tienes escasez, correcto, empieza a trabajar tus creencias y la cambias por una creencia de abundancia, que sigue siendo una creencia. No es conciencia, es creencia. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Concreto a esta fase. Ahora lo entiendo. Perfectamente válido, Enrique. Perfectamente válido. Además, me consta que en el proceso evolutivo de muchas personas ese ha sido el estadio. No ha sido en mi caso, que no he vivido ese estadio, pero me consta que en muchas personas ese ha sido el estadio. Me estoy dando cuenta cómo funciona esto, me cuesta mucho trabajo, entre comillas, abandonar los sistemas de creencia. Lo que voy a hacer es que conscientemente este sistema de creencia limitativo, este sistema de creencia destructivo, este sistema de creencia que genera sufrimiento, voy a sustituirlo por otro sistema de creencia. Y eso hace ya que la vida empieza a desplegarse de otra manera, tiene efectos prácticos en la vida. Yo apuro más allá, es decir, hay un paso donde ya trasciende de eso, pero como estadio en el proceso juega su papel. Subiendo escalones, juega su papel. Un escalón intermedio, darte cuenta de que tú estás creando tu realidad, lo estás creando con tu creencia, tu pensamiento y con tus palabras. Por el poder de la palabra, hablaremos en otra ocasión,
el tremendo poder, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, no lo pensó, no lo creyó, no lo sintió. Entonces, el poder de la palabra junto con el poder de la creencia para pasar a ese plano intermedio, digamos, donde te consideres, te demuestres a ti mismo que eres creador de tu realidad, para muchas personas, para mí sí fue un paso importante. Claro que sí. Tener en cuenta que cuando antes hacía referencia a la frase de Rumi, quien no escapa de la voluntad, con minúscula la V, no tiene voluntad, con mayúscula, es un mensaje que ha estado muy presente en todas las corrientes espirituales. Cuando has trascendido la voluntad del coche, del yo, y estás en la voluntad del conductor, que es la voluntad de la consciencia y por tanto es la voluntad una, ese poder es inmenso, porque es el poder de la consciencia en acción, es el poder de la creación en estado puro. Cristo Jesús dijo, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, moveréis montaña. Pero es que es verdad. Lo que ocurre es que cuando eso lo escuchamos desde el coche, desde la mente, y creemos que desde el coche tú vas a mover montaña. No, no, no. Esa fe a la que hacía Cristo Jesús no es una creencia. El término fe no viene del término latino que hemos utilizado, sino que viene de un término griego llamado pistis, que es una mezcla de confianza, compromiso y perseverancia. Esa es la fe a la que hacía referencia Jesús. Es la unificación, dicho en lenguaje cristiano, con la voluntad del Padre. El Padre y yo somos uno, hay una voluntad, y eso mueve montañas, claro que mueve montañas. Me vais a permitir, no obstante, que, porque quizás sirve para complementar algunos de los temas que están todavía abiertos como consecuencia de mi primera intervención y como consecuencia de vuestras preguntas, que no deje, que saque del cajón, porque no quiero dejarlo en el tintero, el tema de la meditación, porque aporta mucho con relación a lo que estamos hablando. Lo hemos compartido en el programa anterior de Comparte tus preguntas, porque hubo una pregunta directa con relación a la meditación, pero es que aquí viene como anillo al dedo. La mente la observamos, esa es la práctica, el darte cuenta de que tú eres una cosa y la mente es otra, de que los pensamientos que lanza la mente a su bola son una cosa y tú eres otra. Y para esto la meditación es un instrumento enormemente potente. Teniendo en cuenta que la meditación, cuando aparece la mente, la convertimos, o la mente quiere convertirlo en algo muy solemne, en algo muy pesado, en algo muy serio. No, vamos a ver. La meditación es un juego. Es un juego donde hay dos jugadores, la mente y tú. Es así de sencillo. Me siento, la espalda recta, postura cómoda, empiezo a tomar conciencia de mi respiración y de forma inevitable la mente lanza un pensamiento. No está callada. En cuanto que guardo silencio y estoy callado, la mente lanza un pensamiento. La mente no se calla. Cuando la mente lanza ese pensamiento, ha empezado el juego. Ya está el juego en acción. ¿El juego en qué consiste? La mente va a intentar que tú, a esa nube, a ese pensamiento, tú te subas, te enganches, le sigas el juego, le des conversación. Y a través de ese pensamiento que te ha venido, por ejemplo, una persona, te acuerdes de otra persona. Y al acordarte de la otra persona, de algo que tienes que hacer con esa otra persona. Y al acordarte de ese algo que tienes que hacer con esa otra persona, te acuerdas de un lugar determinado. Y te acuerdas de la última vez que fuiste a ese lugar. Y te acuerdas de la persona con la que fuiste a ese último lugar. Y de las cosas que te pasaron, ¡yum!, te has subido a la nube. Y en lugar de estar donde estás, te has ido, vete a saber dónde. A una playa de Cancún, donde la mente de golpe te ha llevado. La mente te ha ganado el tanto, 1-0. Ha lanzado un pensamiento, tú lo has observado y en lugar de dejarlo pasar, le has dado conversación, te has subido a la nube y le has seguido el juego. No pasa nada, la mente te ha ganado ese tanto. Venga, vuelve a guardar silencio, vuelve a concentrarte en tu respiración y la mente vuelve a lanzarte otro pensamiento. Otra vez el juego en marcha. ¿Qué haces? Obsérvalo, déjalo pasar, no te subas a la nube. Si te subes a la nube, vuelve a ganar la mente, otro punto para la mente. ¿Que eres capaz de observarlo y no engancharte? Un punto para ti. En la medida en la que vayas adquiriendo la observación y no te vayas subiendo al pensamiento, se puede ir comprobando cómo los pensamientos pestañeos van apareciendo en tu cabeza como si fueran vagones de un tren.
uno y otro, y otro, y otro, y otro, sin solución de continuidad, pegados el unos a los otros. Pero en la medida en la que tú no te vayas subiendo a la nube, poco a poco se va abriendo huequecitos. Y dicho coloquialmente, entre nube y nube va apareciendo el cielo azul. Ya los pensamientos pestañeos, las nubes no van pegadas unas a las otras, sino que se van abriendo espacios. Esos espacios son cielo azul. Esos espacios son consciencia, lo que realmente somos. Cuando ahí no está la mente, en ese espacio donde no está el pensamiento, eso es lo que somos. En la medida en que se va desarrollando la práctica de la meditación con este sencillo juego que estoy comentando, esos espacios azules cada vez son mayores. Y puede haber un momento determinado donde ya no aparezcan nubes, donde ya no aparezcan pensamientos, donde tú estás sentado, estás en silencio, estás centrado en tu respiración y no hay nada. Estás tú, lo que realmente eres, consciencia, sin nada que lo interfiera, sin nada por medio que lo distraiga. Esta es la práctica de la meditación. Cuando esto lo comparto, a pesar de que pongo énfasis en el juego, sé que aparece la mente. Y la mente dice, pero eso es muy difícil. Yo para eso no valgo, Emilio. Yo eso no soy capaz. Vamos a ver. Vamos a suponer, porque esto lo dejo al final, claro, de que no eres capaz de controlar tu mente. Vamos a suponer que aparece un pensamiento y te subes a él. Y terminas, vete a saber dónde. Y dice, venga, vuelvo a empezar. Silencio, respiración, un nuevo pensamiento. Y te vuelves a enganchar a él. Y yo qué sé, te pasan media hora, entre comillas, meditando, y esa media hora se convierte en una media hora de pensamientos que llegan y tú te enganchas, y te enganchas, y te enganchas, y te enganchas. Y la media hora te la has pasado así. La mente, ¿qué es lo que te dice? Has fracasado. Tú no sirves para meditar. Pues bien, lo más potente de este juego, que es la meditación, el juego de jugar con la mente, es que siempre ganas. Esto lo dejo por al final, claro. Es que siempre ganas. Hablaba antes de punto, que si la mente mete un punto, que si lo metes tú. Realmente, este juego siempre lo ganas tú. Lo que realmente eres. Porque vamos a suponer que te has pasado media hora y en la media hora has ido dándote cuenta de que la mente te lanza un pensamiento y tú te enganchas. Y al darte cuenta de que te has enganchado, vuelves atrás. Venga, otra vez, respiro. Pero viene un pensamiento y te vuelves a enganchar. Sensación mental, he perdido. Pero no has perdido. Lo has hecho. Lo has hecho. Cuando ha terminado esa media hora, tú has vivido la experiencia de darte cuenta de que una cosa es la mente y otra cosa eres tú. Lo has hecho. Es verdad que lo has vivido no desde el espacio azul, no desde el cielo azul. Lo has vivido desde las nubes a las que te subías continuamente. Pero te has dado cuenta de que la mente te estaba lanzando pensamientos y que tú te estabas subiendo a esa nube. ¿Quién se estaba subiendo a la nube? ¿Quién no ha sido capaz de desengancharse de los pensamientos que lanza la mente? ¿Quién? Tú. Ya está. Te has dado cuenta de lo que eres. Te has dado cuenta de que tú eres una cosa y la mente es otra. Y a partir de ahí, y para concluir no solamente esta respuesta a la pregunta, sino también el programa, y con esta práctica de la meditación, el quid de la cuestión está en no dejarlo en algo que tú haces durante 20 minutos, media hora o una hora en tu casa, una vez al día, sino en el día a día, en el trabajo, con los amigos, en la calle, en donde sea, mantener esta conciencia. Y cuando la mente, el pensamiento pestañeo aparece en escena, decirle, mente, no, tú de esto no entiendes, no te voy a seguir el juego. Y si por lo que sea le sigues el juego, al menos tener la conciencia de que te ha enganchado. En cuanto que esta conciencia se empieza a adquirir, la mente poco a poco se va aburriendo. La mente poco a poco va dejando de jugar contigo. Eres tú el que juegas con ella. Os estoy invitando a través de la meditación a jugar con la mente. Ya que la mente juega tanto contigo, juega tú un poquito con la mente. Y esto se termina convirtiendo en un hábito, en una práctica cotidiana, en una práctica de vivir sin mente. Es decir, la mente a tu servicio y no tú abducido por la mente. Muchas gracias.